Bien, saludos a todos nuestros queridos hermanos y hermanas participantes, público en general. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Templarios de Ecuador, en este su canal, que vamos a retomar las entregas que estaban previstas para los días sábados 7 de la noche. Vamos a empezar en esta ocasión hablando, como nos dice el título, acerca de la actualidad en el mundo y sobre todo las geoestrategias globales para ir entendiendo un poco del escenario mundial, lo que está pasando en el mundo. Para ello tengo aquí a un invitado especial, es mi querido hermano, mi querido ñaño, también experto en análisis geopolítico, geoestratégico, con el que vamos a conversar un poquito acerca de este panorama a nivel mundial. Giovanni, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes con todos. Muy bien, aquí listo para conversar sobre todos los temas de actualidad, ¿no? En los que estamos viendo que pasa cada vez más rápido, cada vez más vertiginosos, temas a nivel mundial, ¿no? Así es, así es. Comencemos un poquito con el tema, nos vamos a centrar en el panorama mundial. Eh, ¿Cómo ves tú el escenario mundial? ¿Cómo está cambiando lo que es la geopolítica, sobre todo con todos los acontecimientos? Porque es interesante todo lo que está sucediendo. Es decir, indistintamente incluso de todas desde las paranoias hasta las teorías conspiranoicas, hasta las conspiraciones, etcétera, etcétera, todo lo que vemos en el mundanal ruido, pero eh, centrarnos efectivamente en los cambios que sí están pasando, que son evidentes y que de una u otra manera demandan que estemos atentos también, porque son de impacto mundial. Por ejemplo, ¿qué nos puedes hablar de lo que se decía el G7 y ahora es del G2? Bueno, el tema del G7 es que la primera vez en la historia, desde que el G7 empezó a funcionar como un paralelo a la ONU con verdaderos eh, con una verdadera agenda a nivel mundial. Esta vez es la primera vez que se topa el G7 con un problema que significa una competencia. Y esa competencia le sale desde los BRICS, un grupo que se unió desde el 2004, 2002 me parece, pero que no tenía mayor importancia a nivel mundial, ni siquiera el mismo grupo le había dado una trascendencia mayor, hasta que comienzan las sanciones contra Rusia en el 2014 y sobre todo la operación especial militar que está teniendo Rusia en Ucrania. Es a partir de ahí y de la guerra económica que se le empieza a generar a Moscú, que la forma de salir, la forma de sobrevivir para Rusia económicamente se transforma en el BRICS, y el BRICS empieza a ser un contrapeso enorme al G7, que termina por empezar a generar un cisma muy grande dentro del G7, pero hay que ver que dentro del G7 hay países como, bueno, hay países como Italia, por ejemplo, que es más, no tiene la repercusión de los primeros cuatro, Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia. Y Francia viene siendo el país, la piedra de choque tanto de la OTAN como del G7 desde hace varios años. Recordemos que antes de que comience la operación militar especial de Rusia en Ucrania, hubo un acontecimiento bastante llamativo para la OTAN en general y, bueno, que trascendió mucho, el tema de que Francia tenía vendidos alrededor de 60.000 millones de dólares en armamento en submarinos a Australia. Esa venta estaba hecha, estaba todo listo, todo bajo un programa para hacer la ejecución y la entrega. De repente, Estados Unidos, como crea el AUKUS para empezar a frenar a China
en el Pacífico, empezar a bloquearle económicamente a China y empezar a marcar una influencia en el Pacífico. Recordemos que la OTAN es en el Atlántico. Los Estados Unidos estaba buscando algo para bloquear en el Pacífico también. Y aparece el AUKUS. Y en el AUKUS, que es una unión entre Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido, que no tiene vela en el entierro, pero está metido ahí en el Pacífico. Resulta que Estados Unidos presiona a Australia para que deseche el contrato que tenía con Francia. Ese fue un golpe durísimo a Francia, y Francia en ese momento reaccionó muy fuerte y empezó a decir que la OTAN debería desaparecer, que todo este tipo de cosas le hacen daño al G7 y todo eso. Llegó al punto de que llamó a consulta a su embajador en Estados Unidos, y Francia retiró su embajador de Estados Unidos a ese nivel. ¿Ya? Ese fue uno de los primeros golpes. Luego, bueno, sabemos la potencia que es Estados Unidos y cómo maneja a sus vasallos, no hay otra forma de decirlo. Y otra vez Francia entró en el redil y se empezó a mover tranquilamente hasta que viene el tema de la guerra. Con el tema de la guerra, Estados Unidos empieza a presionar a Europa, la Unión Europea, Francia y Alemania sobre todo, para tomar medidas y sanciones contra Rusia, sanciones que no se habían visto en la historia. Francia, aprovechándose de eso, creyó que podía tener mejores negociaciones con Estados Unidos, y Macron le dice a Biden, porque en Estados Unidos hay una apertura enorme para llevarse toda la mano de obra calificada, todos los científicos, los técnicos europeos que este rato están destruyendo, llevarse a Estados Unidos. Entonces Francia reclama y le dice a Estados Unidos que son socios, que no les puede hacer eso porque son socios. Y Biden le responde diciéndole, a ver, nosotros somos aliados estratégicos militares, pero económicamente somos competidores. Y le mató. Todo ese tipo de discusiones que se ha venido dando, y sobre todo con Francia, porque es contra Francia al que más le dan este rato. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el Sahel, Malí se da cuenta del robo descarado que estaba haciendo Francia, quiere interrumpir porque estaba saliendo su kilo de uranio en 80 centavos, cuando en el mercado está me parece que $300. Imagínate la cantidad de dinero que Malí perdía. Entonces, Malí da el golpe de Estado para recuperar su producción y empezar a hacerse fuerte a partir de ahí. Y eso es lo que más o menos se ha buscado en el Sahel desde hace 3, 4 años, con Burkina Faso, con Chad y ahora Malí. El tema es que Estados Unidos al comienzo empezó a presionar, a apoyar a Francia, pero después se alejó. Y ahora Estados Unidos es como que no quiere meterse en el tema de Centroáfrica, y que Francia vea cómo resuelve sus problemas. Este es un golpe durísimo para la energía en Francia, porque Alemania, la energía de Alemania era barata y le daba a la industria alemana un coste barato para poder entrar en competencia a nivel mundial, porque Rusia le mandaba el gas y el petróleo baratísimo. Con todas las sanciones y el rompe entre Alemania y Rusia, Alemania se está destruyendo, pero Francia no. Francia tenía de África toda su energía prácticamente gratis. Imagínate lo que es pagar 80 centavos por el kilo de uranio. Era una cosa de locos. Y
claro, la energía francesa básicamente es de energía nuclear, es una de las energías, es uno de los países con calidad altamente probada, es de los pocos países que nunca ha tenido mayores problemas con niveles de radiación o las centrales, ¿no? Es de los países que mejor maneja la energía nuclear. Y ese, claro, era el costo que tenían, un costo bajísimo. Ahora es otro que se empieza a romper. Este problema de Malí también le complica a la zona sur de la Unión Europea, porque mucho gas que iba a ir de Nigeria a través de Níger, ¿sí? Y que iba a llegar a Argelia para ser transportado a Europa. Perdón, el problema es en Níger, no en Malí. En Malí ya pasó hace un par de años también. Es en Níger. Y todo eso también se bloqueó. Entonces, el sur, Francia, España, Italia, Portugal, que iba a recibir gas de Nigeria, se va a bloquear el gasoducto porque con una guerra entre Níger y Nigeria, tenemos que parar, dejar congelado el tema. Entonces, todo ese tipo de cosas siguen destruyendo a la Unión Europea. Rusia no ha tenido mayor problema en su economía, en su desarrollo, pese a todas las sanciones y lo que se está buscando. Hasta estaba viendo hace poco un informe del petróleo, por ejemplo, que a Rusia le sancionaron y le dijeron que no puede vender petróleo a más de $60. Y Rusia se muere de risa, imagínate decirle al vendedor a qué precio puede vender. ¿Ya? Y Rusia, perteneciendo a la OPEP y teniendo de socio a Arabia Saudita, que, ojo, fue el pivote en los 70 para hacer caer a la Unión Soviética, ahora es el pivote ruso el que le está ayudando a subir los precios a tal nivel que para mantener el precio de la gasolina en Estados Unidos, la reserva petrolera de Estados Unidos ha caído a un mínimo histórico. Si es que ahorita hubiera un problema, la reserva soportaría 43 días. Ese es el nivel en el que está la reserva, es un mínimo histórico. Y lamentablemente eso le va a complicar en la política Biden, en las elecciones que se le vienen, le va a complicar todo. Entonces, claro, ellos estaban esperanzados en que si sube el petróleo, el tope petrolero le bloquea a Rusia. ¿Cómo querían hacer? En base a las aseguradoras para los grandes buques petroleros no acepten asegurar si es que llevan petróleo más alto. Por ahí querían aprovechar la sanción. ¿Qué hizo Rusia? Compró más de 700 mini barcos petroleros, cisternas que cargan petróleo, y son los que se están metiendo por todo el Mediterráneo, por el Báltico y dándose las vueltas, llevando petróleo de aquí a allá y vendiendo al precio de mercado, dándole duro otra vez a las sanciones. Por eso es que ahorita mucha gente está en contra de los famosos oligarcas griegos que son dueños de estos barcos, algunos, y que están haciendo sociedad también, están vendiendo, hacen lo que han hecho toda la vida, vender, y no les importa a ellos las sanciones. Entonces, se complica Estados Unidos, se complica la Unión Europea, y las sanciones no le ha servido de mucho para lastimar a Rusia. Más lastimado está saliendo Europa, y es tenaz como está saliendo Europa. Sí, muy interesante. Muy interesante el análisis. Aquí me viene a la mente una cosa muy importante con todo lo que mencionas, y es que es como que se está dando la vuelta, se está invirtiendo o revirtiendo de alguna manera las tesis de Kissinger, ¿verdad? Porque hay que reconocer que Kissinger es en el mundo de la geoestrategia, en el mundo de los estadistas, hay que reconocer que él es el auténtico bachelor y que ha hecho bien su trabajo en cuanto a la visión de estrategia.
Es decir, indistintamente de lo maquiavélico y etcétera, etcétera, hay que reconocer que fue un genio. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el año de 1979, ya se está hablando mucho de esto, de este famoso documento EIR, que quiere decir el Executive Intelligence Review, que habla de que Kissinger y Brzezinski emiten a la cúpula militar un documento que se llama Kissinger High Policy, y en el cual el documento textualmente habla de que había que controlar el petróleo mexicano para prevenir el desarrollo mexicano. Imagínate eso. Así es. Y es 1979. 9 años antes, Kissinger ya hizo esto también con los árabes, negoció con los árabes, y por eso es que logra hacer que hacia Occidente se vengan todos los beneficios de la negociación del petrodólar. Entonces es muy interesante porque con lo que tú mencionas ahora parece que se está revirtiendo las tesis de él, se están yendo hacia el otro lado. Arabia Saudita es, como bien dices ahora tú, el apoyo para la operación petrolera a nivel mundial, incluso con lo que está haciendo Rusia. ¿Cómo ves tú el resto de países que se pasaron al BRICS? ¿Hablaban de Arabia también? ¿Hablaban de Argentina? Bueno, hay que ir analizando poco a poco cada uno de los escenarios. Solo para complementar lo que tú estabas diciendo, el tema fue que si hacemos un análisis de la historia del dólar a partir del Bretton Woods en el 44, donde se decide que el dólar cueste 35, perdón, el oro cueste 35 centavos de dólar, ¿ya? Y se manejaba así y iba fluctuando. 35 dólares, perdón, me equivoqué. Son 34, 35 dólares y empezó a fluctuar. El tema es que a partir de la década de los 60 aparece un economista francés, se me fue el nombre, que hay hasta un famoso dilema, se llama, el dilema de, se me fue el nombre, bueno. Este economista dice que Estados Unidos tiene un problema grave porque, según la teoría económica que en ese momento se manejaba, que era la de Keynes, una de las armas para controlar la economía, la macroeconomía de un país, era la emisión de dinero que puede manejar un país, obviamente. En ese momento, Estados Unidos, al ser la potencia, ser el país que controla el dinero del planeta, no podía dejar de producir dinero, porque llega un momento en que tú tienes mucho dinero y eso te está generando inflación, y tú lo que haces es recomprar el dinero, por decirlo de alguna manera, retirar dinero de circulación para que te baje un poco para controlar la inflación. Así se manejaba en esa época, en 50, 60, 70. Pero Estados Unidos, si es que necesitaba sacar de circulación el dólar, no podía porque a nivel mundial le seguían presionando y exigiendo dólares. ¿Ok? El rato que comienza, se me quiere venir el nombre del economista, pero bueno, el rato que empieza la presión en los 60, sobre todo por la guerra de Vietnam, Charles de Gaulle se da cuenta y agarra un barquito y manda a Estados Unidos y le dice, ñaño lindo, todo mi oro que está garantizado en Fort Knox, por favor, súbele a mi barquito y mándamelo de regreso. Agarra en curva a Johnson, me parece que era todavía, no estaba Nixon, y como no sabía qué hacer, le sorprendieron, agarraron, le devolvieron el oro en su barquito y le mandaron. Y ese rato toditos los países dijeron, a ver, mi oro, ¿qué será? ¿Será? ¿Valdrá? ¿No valdrá? Y cuando empiezan todos a armar, llega Nixon. Y Nixon dice, a ver, aquí no se va a devolver más oro. 1, 2, con los problemas que estamos teniendo, económicos, ay, que se me quiere venir, pero no. Bueno, con los problemas que estamos teniendo,
no vamos a devolver oro, vamos a romper, es más, esta alianza, esta, esta triangulación que estábamos haciendo entre el oro, el dólar y la economía mundial. Así es que a partir de ahora ya el oro, no, el dólar no está respaldado con el oro. Todo el planeta saltó. Imagínate que la gente de la cartera de economía del mismo Nixon no sabía lo que estaba pasando. Fue un shock para todo el mundo y el único que estaba al lado de Nixon asesorándole era el famoso economista de Chicago. Ay, pues se me van los nombres, ya se me va a venir, este es famoso. El de los Chicago Boys, que hizo todo la arquitectura económica para Chile cuando hubo el golpe de Estado. Bueno, el tema es que este economista es el único que estuvo cerca de Nixon y es el que le da la asesoría para engancharse al petrodólar. ¿Ya? Entonces ahí viene la jugada de Kissinger, que ya venía paseándose por Medio Oriente. Arabia había sido socio de Estados Unidos desde incluso el Bretton Woods. O sea, el anclarle al dólar con el petróleo no fue a partir del 72, ¿ya? Eso ya venía, sino que en el 72 se hizo formal el tema. Y Estados Unidos sale y dice, a ver, señores, nosotros vamos a respaldar el oro, el dólar, en el comercio mundial, primero, porque no hay una moneda que pueda reemplazarle al dólar después de tanto dinero que se ha puesto en mesa. Segundo, nosotros estamos respaldando con el petróleo. Tercero, aparte del petróleo, lo que respalda es el ejército norteamericano. Así que a partir de ese momento, Estados Unidos, por este famoso dilema, ya me voy a acordar del economista que lo dijo, ¿Tú Estados te Unidos... refieres a Milton Friedman? Milton Friedman es el que le asesoró, exacto. Ese es el de los Chicago Boys, tienes razón. A partir de ahí, la macroeconomía cambió. Dejó de ser la ecuación famosa de Keynes, ¿ya? Para hacer una ecuación más simple dedicada a la microeconomía y tratando de hacer que los gobiernos tengan menos impacto dentro de la economía normal y que sea la economía que se regularice y en base únicamente a lo que haga un banco central. Entonces ahí viene el tema de emitir moneda, de emitir bonos, sacar moneda y bla, bla, bla. Y solo así controlar la economía. ¿Ok? Dilema de Tifrin, algo así es este francés. Bueno, la cosa es que a partir de ahí Estados Unidos sabía que tenía un problema que no podía permitirse. No podía existir un país en el planeta que tenga una balanza comercial positiva con Estados Unidos. ¿Ok? Entonces el ejército americano estaba para eso, porque si había algún país que por ahí empezaba a crecerle su balanza comercial contra Estados Unidos, de alguna forma había que bloquearlo para que Estados Unidos mantenga una balanza positiva con todo el planeta. Esa era la mejor forma de controlar su dinero y no tener mayores problemas. De ahí acá empezamos a ver todo lo que pasó. Había que tumbarle a la Unión Soviética y como ya les tenían a los árabes en ese momento muy metidos dentro de la ecuación, se aprovecharon para hacerlo pivote en los 70s, a finales de los 70, hacen caer el precio del petróleo cuando ya le habían logrado meter a Rusia en una guerra con Afganistán y fue uno de los puntos principales para que la Unión Soviética se desplome. Bueno, eso y algunas cosas más que pasaron adentro que se pudo haber evitado. Incluso hay economistas que dicen que pudo haberse evitado todo lo que hizo Gorbachev, pero Gorbachev buscaba liberar la economía. Ahora, lo que dijo Kissinger supo siempre que lo que no se puede permitir en la historia es que Rusia, Moscú, el centro de Eurasia,
sea quien sea que esté en Eurasia, sea la Unión Soviética, sea Rusia, sea un imperio zarista, lo que sea, ese grupo, ese terreno, no puede aliarse ni con Alemania en un lado, ni con China al otro. ¿Ok? Por eso fue que Henry Kissinger desde el año 72 empezó a negociar y asesoró a Nixon para que Nixon acepte, por ejemplo, saque a Hong Kong de las Naciones Unidas y le acepte en el puesto a China. Ya a China no se lo reconocía. Fue en ese momento que se reconoció a China y se dejó de reconocer a Hong Kong. Y comenzó una cantidad de cosas que hasta el mismo Brzezinski sabía. No se puede permitir a Rusia y China que sean aliados nunca. Ahora, ya sin gente como Kagan, como Kissinger, como Brzezinski, ahora con los Nuland, y la gente enferma que está manejando la política internacional de Estados Unidos, vemos que todo lo que se buscó por más de 40 años se destruyó por completo. Y ese eje alternativo empieza a coger fuerza, empieza a tener una visión estratégica y empieza a presionar al mundo occidental, al famoso Jardín de Borrell. Mira, yo tengo por aquí una entrevista que le hacen a Kissinger y te voy a leer lo que Kissinger dijo el 19 de julio del 94. Ya son unas 8 líneas, espérame un segundito. Dice, sin Europa, Estados Unidos se convertiría en una isla en la ribera de Eurasia, condenado a un ejercicio de balanza de poder que no reflejaría su genio nacional. Sin Europa, el camino americano sería solitario. Por ello, América, o sea, Estados Unidos, concluyó 2 veces en este siglo que el dominio de Eurasia por un poder hegemónico amenaza sus intereses vitales y fue a la guerra para evitarlo. Defiende, así, de esta manera defendió a la OTAN como un instrumento hostil, porque cuando cae la Unión Soviética, la OTAN debía desaparecer. Era lo lógico. ¿Ok? Exacto. Esa fue una de las cosas que se negoció con Gorbachev. Se caía los países que era, bueno, se me van los nombres. La Unión Soviética. Sí, pero los socios, la cortina de hierro, que se le conocía a la Europa del Este, se separaron, obviamente, porque sin la Unión Soviética ya no tenían quien les respalde. Y en la negociación estaba que Estados Unidos elimine a la OTAN. En ese momento, Brzezinski dijo, si tenemos que quedar mal por irnos en contra de nuestra palabra y hacer que prevalezca la OTAN, nosotros debemos hacer prevalecer a la OTAN. Y fue uno de los principales que impulsaron a que la OTAN se mantenga. Y en ese momento, George Bush, papá, senior, que era el presidente de Estados Unidos, alguien le dijo, pero son los acuerdos que quedamos con Moscú. Y él dice, ¿y qué va a hacer Moscú? Nosotros prevalecimos. Ahí se acabó todo. En ese momento se dejó de reconocer muchas cosas que se habían hecho de palabra. Hay gente que dice que no se debió haber hecho de palabra. Ojo, la crisis de los misiles se resolvió con un acuerdo de palabra. Y fue tan grave el tema y es tan importante el que Khrushchev y Kennedy hayan llegado a un acuerdo de palabra y hayan aguantado sus palabras para evitar el conflicto que se venía, que es impresionante. O sea, estamos hablando de 20 años antes de la caída de la Unión Soviética, 30 años antes.
casi 30. El tema es que en ese momento la palabra importaba y dos mandatarios que daban su palabra era como firmar en piedra. Pero en la época de Bush, el practicismo es el que empezó a dominar, ¿ya? Y ahí también, si te pones a analizar y empiezas a hilar un poco, te das cuenta que entra, para ese entonces ya entran los asesores que hoy se les conoce como los straussianos, ¿ya? Y los straussianos son un grupo de gente que pueden mentir si es necesario con tal de conseguir sus objetivos, ¿sí? Verás, te puedo leer una de las principales, eh, mira lo que decía Leo Strauss. Las verdades esenciales sobre la sociedad y la historia humana deben estar en manos de una élite y no ser reveladas a aquellos que no tienen suficiente fortaleza para asumir la verdad. La sociedad necesita mentiras reconfortantes. ¿Cachas? Ese es uno de los principales postulados que tienen los straussianos y en base a eso se manejan. Por eso es que cuando Victoria Nuland, cuando hay el golpe de Estado en Kiev y Victoria Nuland le graban, sale a la luz la conversación de ella con Piat, el embajador norteamericano en Kiev, y Piat le dice, muy bien, ahora tenemos que hablar con nuestros socios de la Unión Europea para ver qué vamos a hacer a partir de aquí, a quién ponemos de presidente. Y Victoria Nuland le interrumpe y le dice, fuck the EU, al diablo la Unión Europea. Y cuando se hace viral ese audio, no hubo de la embajada, no hubo del gobierno americano, no hubo de nadie, alguien que salga a disculparse por lo menos. ¿Sabes qué hicieron? Salieron a decir que son los rusos los que manipulan ese audio y ellos son los que han dado a conocer y ellos son los terribles de la historia. Nunca hubo aunque sea un arrepentimiento de Victoria Nuland, que sigue ahí, ¿no? Ella sigue en primera fila. Victoria Nuland, cuando llegó Trump, fue congelada junto con muchos straussianos, no todos. Hay muchos que trabajaron con Trump. Hay gente que cree que con Trump las cosas serían distintas. No, señor, serían exactamente iguales. Hay muchos del Estado profundo que trabajaban que son straussianos y trabajaron con Trump. Por ejemplo, John Abrams es uno de los peores que ha tenido la historia norteamericana en relaciones internacionales, que fue causante de muchas muertes en Centroamérica y que fue uno de los causantes de que Estados Unidos amenace a la Haya y le diga, si ustedes nos quieren juzgar a nuestros políticos o a nuestros soldados, nosotros les atacamos a ese nivel. Uno fue por Elliot Abrams, uno de los principales temas, ¿no? Porque al tipo le llovían los juicios por todo lo que hizo en Centroamérica. Pues Donald Trump lo agarra, lo desempolva y lo pone de nuevo a cargo de las relaciones con Latinoamérica. Fue un absurdo. John Bolton, el viejito del bigote, que siempre salía y que sale con la operación Venezuela y tapando. Son estado profundo. La diferencia de los straussianos y el resto del estado profundo es que los straussianos son de origen judío, nada más. Pero de ahí todos son estado profundo. Y es increíble porque toda esta gente es la que está tomada el manejo internacional de Estados Unidos y es una gente que nació del miedo, ¿ya? Leo Strauss era un tipo que huyó de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, un judío que sale corriendo viendo lo que iba a pasar, lo que ya estaba empezando a pasar y cae en Chicago y empieza a dar clases
y empieza a crear una doctrina en base a su miedo, ¿ya? Por eso es que el esposo de Victoria Nuland, este man, espérame, por aquí tengo el nombre de este pana. El esposo de Victoria Nuland escribe un libro que se llama se me fue el nombre, ahora aquí le tengo, por aquí le tengo. Sí, la teoría de los dos occidentes, ¿ok? En la que habla de una Unión Europea débil, sin ejército, sin mayor peso, y industria bélica, y un occidente fuerte, que va a ser Estados Unidos, el que tenga un ejército poderoso, el que proteja a todo occidente. ¿Sí? Él es Robert Kagan, se llama él. Es de la familia de los Kagan, que son 3 o 4 que están metidos en distintos think tanks y manejan mucho la opinión pública, sobre todo de la costa del Atlántico en Estados Unidos. Escribe este libro este libro en el año 92 con Bill Kristol, ¿ya? Son conocidos straussianos. Toda esta gente estuvo, espérame un segundo, casi se me apaga la batería. Ya, ellos, toda esta gente que nace de las aulas de la Universidad de Chicago, donde también Milton Friedman sacó a los Chicago Boys, es interesantísimo el tema, ¿no? Porque es en los 70, en Chicago, en las aulas de la Universidad de Chicago, salieron un grupo de economistas que son los que hoy lideran muchas partes, no solo en Estados Unidos, mucha economía liberal viene de ahí, de Milton Friedman, de los Chicago Boys, de todos ellos. Y desde el punto de vista de relaciones internacionales salen los straussianos, que desde los 70 ellos empiezan ya a meterse en gobiernos, no les importaba poco si era demócrata o republicano, ellos querían estar, ¿sí? Aparece un Paul Wolfowitz, que es el que crea toda la estrategia de mentira para atacar a Irak en el año 90. Acuérdate cómo se dio. Salió una chica en el Congreso de Estados Unidos llorando, diciendo que ella vio con sus ojos cómo los soldados iraquíes botaban las cubetas de los bebés kuwaitíes al piso y les dejaban morir. Y después, claro, pasó tormenta del desierto, la indignación popular, la gente se molestó, apoyaron, vino el ataque, pasaron 2 años y se comprobó que la chica era hija del cónsul de Kuwait en Estados Unidos y que nunca había salido de Estados Unidos. Una mentira creada por este grupo de gente que no les importa si tienen que mentir para convencer. Por eso los medios de comunicación hoy dicen cualquier cosa. Por eso pasó el ataque que sufrió Donald Trump en las elecciones, cuando Trump quería sacar su as bajo la manga, que era todo lo que hoy ya se sabe, el tema de Burisma, el tema del hijo de Biden, de Hunter Biden, que inhalaba cocaína con menores de edad, una cantidad de cosas por la famosa laptop. ¿Cómo es? Y claro, en ese momento los medios de comunicación, asesorados por esta gente, le bloquearon y le dijeron que todo esto era una conspiración de Moscú. Moscú no tenía nada que ver con el tema. El tema es Hunter Biden, que había hecho todo lo que había hecho. Y que el mismo Joe Biden se jacta, ¿sí? Porque hay los videos de Joe Biden hablando con ínfulas y total sobradez, diciendo cómo él presionó para que el contralor, me parece que era en Kiev, en Ucrania, salga. Porque si no, un préstamo que Estados Unidos le iba a dar, no, él no permitía que llegue allá. Y claro, imagínate la presión política.
y después se pasan diciendo que Rusia ha intervenido en el tema de las famosas elecciones de independencia catalanas, de las escocesas, que ha intervenido en México, en Colombia, bla, 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 y se ha hecho todo un champú con el tema. A Moscú se le acusa de haber intervenido cuando Estados Unidos es el que demuestra y se pasa diciendo que ellos intervienen, que ellos hacen, que y se jactan y no se sonrojan siquiera en el rato que lo mencionan. Es una cosa de locos. Así es, exactamente. Con todo lo que mencionas, yo siempre, como es mi postura y como siempre digo, tenemos que apelar siempre al pensamiento crítico para entender bien la historia y el porqué de los fenómenos de ahora. Cuando tú mencionaste todo lo de Kissinger, es un tema que yo sigo insistiendo también y siempre lo menciono porque hay que entender la visión que él genera, también está inspirada en el manifiesto o en el análisis de John Mackinder. John Mackinder es el que promueve en el siglo XIX la teoría del Heartland, que alguna vez comentamos algo, ¿te acuerdas? Comienza el siglo XX, exacto, sí. Que fue en 1904 exactamente, ¿no? Me parece, cuando sale ese documento. Y el documento básicamente apunta a que la base era no podemos dejar que Alemania y Rusia se junten. En base a ese principio, Kissinger utilizó en las relaciones internacionales la estrategia del divide y vencerás porque hizo que Kremlin y Pekín, perdón, sí, Pekín estén separados y Estados Unidos y Kremlin tengan un G2 aparte y Estados Unidos y Pekín tengan otro G2 aparte con el objetivo de que no se junten. Pero siempre es bueno entender, sobre todo para las personas que nos escuchan, que la teoría del Heartland de 1904 de John Mackinder establecía que el que domine la parte geográfica más extensa del planeta, que va desde el estrecho de, no recuerdo el nombre exactamente, pero es prácticamente toda Eurasia. Entonces, el documento decía que el que domine esa zona va a dominar el corazón la tierra corazón. De todo lo que es la geopolítica, estrategia. Y el que domine el corazón va a dominar el planeta. Entonces, de ahí se basaron las políticas en que el objetivo era que China y Rusia no se junten. Y por otro lado, China y Alemania jamás se junten, porque ahí está concentrado todo ese territorio que en la tesis propuesta en la Sociedad Geográfica de Londres se establecía que es la zona que tiene la mayor cantidad de recursos a ser explotados y a dinamizar en el modelo económico mundial. Entonces, toda esa, el Eurasia se convertía en el eje geográfico y convertía en un solo modelo de acción desde la península de Kamchatka, que es el nombre que no me acordaba, hasta Portugal, absolutamente todo ese territorio. Y ese es el que iba a dominar todo el planeta. Entonces, lo que pasa Occidente, es que, dime, claro. Verás, lo que decía Mackinder era que primero es ilógico toda esa masa de tierra dividirla en dos continentes. Él no entendía, nunca entendió por qué se hizo semejante barbaridad. Si todo eso es una sola masa, debería ser un solo continente. Y decía, ese es el continente que domina el mundo. ¿Por qué? Porque tiene el comercio en la zona totalmente oeste, ¿sí? En la zona europea, digamos, donde estaba incluso por el estrecho, ¿cómo es? Por la isla, desde la isla británica hasta las islas japonesas. Eso decía él, que debía ser un solo continente y que todos los recursos que se necesitan estaban concentrados en el centro de esa masa, ¿ok? El tema es que cuando Mackinder lo dice él porque visitó y viajó mucho por la zona rusa. En ese entonces, por ejemplo, hay muchos yacimientos de petróleo que no se conocían, hay otros que recién se están encontrando hoy en la Siberia. O sea, es una cosa increíble toda la cantidad de recursos que hay ahí.
El tema es que Mackinder los había recorrido a finales del siglo XIX y él vio todo lo que Otto von Bismarck consiguió. Recuerda que cuando llega von Bismarck, Otto von Bismarck, Alemania estaba dividida y comienza la unión de los países germanoparlantes, ¿ya? Para lograr eso, Otto von Bismarck lo que hace fue lo que hizo Alemania con Angela Merkel, llevarse lo mejor que se puede con Rusia para conseguir sus recursos lo más barato posible. Y él decía, el rato que nosotros rompamos con Rusia, nos acabamos. ¿Por qué? Porque toda nuestra energía, todos nuestros recursos vienen de allá. Por eso es que en la Primera Guerra, cuando comienza la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, los británicos le cierran el Báltico a los alemanes y los alemanes, al no poder salir para irse hacia sus colonias en África y traer recursos, ese rato toman la decisión de irse hacia el este, el Lebensraum, ¿no? Ir hacia el este, el espacio vital que necesitaban ellos. El tema es que en Estados Unidos sale bueno, hubo otro geógrafo económico muy importante, se me volvió a ir el nombre, pero él crea una teoría que se llama el Rivendell, ¿ok? Que significa que si es que Estados Unidos no logra controlar el Heartland, lo que tiene que hacer es bloquearlo, ¿ya? Y crea toda una estructura, una estrategia geopolítica para bloquear a Rusia o a la Unión Soviética en ese entonces y evitar que ellos dominen el planeta. Gracias a esa estrategia, Estados Unidos logra congelarle, bueno, esa y algunos temas más, ¿no? Rusia fue devastada la Unión Soviética, perdón, fue devastada con la Segunda Guerra Mundial y a diferencia de Estados Unidos, que solo tenía que reconstruir la base de Pearl Harbor, la Unión Soviética tenía casi toda la zona oeste, la más de más desarrollo, tenía que reconstruirse. Y la zona este total, la zona de ¿cómo es? Machunia, donde fue la guerra con Japón, la que tuvieron ellos que recuperar y terminaron recuperando, también tenían que volver a reconstruir. Todo era reconstrucción. Entonces, lo que el Heartland producía era para la reconstrucción de la Unión Soviética y de su zona de influencia. Los países eslavos, Rumanía, Checoslovaquia, Polonia, toda la reconstrucción tenía que salir de ahí. Y Estados Unidos aprovechó para controlar el entorno, el Riverland, que era la teoría del momento. Y si tú te pones a ver hoy cuál es la estrategia económica que tiene China, es las dos. El Heartland, porque por el centro de Eurasia está construyendo vías de alta velocidad, de la que se acaba de salir Italia y después mandó al vicepresidente para que le llore a los chinos y les diga que no se salieron tan mal y que les perdonen. Es simpático lo que uno tiene que ver en las relaciones internacionales. Pero eso está construyendo China. Trenes de alta velocidad que vayan desde China atravesando horizontalmente hasta donde más lleguen. La idea de ellos era que no haya guerra, que cruce Ucrania, que llegue hasta Portugal y hacer una cruz, porque hay el corredor norte-sur, corredor económico norte-sur, que ya está desarrollado, que viene desde Mumbai, cruza la parte del mar Indio, del Océano Índico, hasta Bandar Abbas en Irán, y de ahí sube directo hasta Sebastopol, hasta, perdón, San Petersburgo, para salir por el Báltico. Y eso hace que una mercadería se demore alrededor de 10 días menos de lo que sería en el tránsito normal por Suez, Mediterráneo y llegar al Báltico. Todo ese tipo de cosas es
todo eso es el Heartland, ¿no es cierto? Toda la parte terrestre, pero también los chinos están invirtiendo en puertos, en zonas estratégicas, en India, en Arabia, en Irán, en Sudán, ¿dónde más están? Están en el Mediterráneo, en casi toda la periferia europea, tienen puertos en Italia, tienen puertos en Francia, tienen en España, tienen en Portugal, dan la vuelta, tienen puertos en Alemania, tienen puertos, bueno, tienen puertos en todo lado, y ahí está el Riverland. Es increíble cómo los chinos agarraron la teoría de geopolítica, ¿sí?, de Europa para construir una estrategia económica. Y es lo que están desarrollando los chinos. Ellos están dedicados a la economía, a desarrollar su economía y crecer su economía con el socio que quiera asociarse con ellos. Y los que quieran pelear, bueno, vayan y peleen a otro lado, nosotros nos dedicamos a seguir creciendo. Es impresionante. Y es el modelo de, es el modelo de la ruta de la seda en realidad, ¿no es cierto? Porque Sí, porque inclusive Mackinder dice que es el modelo de geoestrategia más grande del mundo, era la ruta de la seda. Él le pone como ejemplo. exacto. Entonces, así como él, hay la teoría occidental que apunta hacia todo ese control geopolítico, también por otro lado hay que entender la expansión rusa, que habría que analizarla incluso desde la historia de Catalina la Grande para entender esa expansión rusa. Eh, Catalina II, que es la emperatriz reinante de Rusia, que estuvo más o menos 34, 35 años. Siglo Eh, XVII. la, que ella buscaba la ventana hacia Occidente, porque eso es lo que Occidente no entendió. Rusia veía la necesidad de tener contacto con Europa. Entonces, se abrió todo en la costa del Báltico y se abrió Mar Negro. inclusive hacia el Mar Negro. Claro. Lo que buscaba básicamente es un puerto de aguas calientes, un puerto que pueda usarlo 12 meses al año, porque los puertos en la zona norte, en el Mar Blanco, son puertos que están 6 meses, 9 meses, pero el resto se congelan. En Vladivostok, en la zona de Kamchatka y todo eso, también ahí tienen puertos que no pueden estar 12 meses al año. Por eso la importancia de Crimea y Sebastopol para Rusia es enorme. Y por eso, en el momento en que se venía la toma del grupo de Azov, del batallón Azov, cuando se movilizó hacia Crimea, lo que hizo Rusia fue sacar al ejército que controle el referéndum y a partir de ahí se adueñó de Crimea, porque es su único Exacto. puerto de aguas calientes que tiene, importante, porque Sochi es un balneario, no es un puerto, y en esa zona, en la zona este del Mar Negro, no tiene un puerto mayor. El más importante de toda la historia y desde la época de Catalina la Grande, Sebastopol. Exactamente. Sí, sí, Por sí. eso en el siglo XIX, el famoso Gran Juego era la expansión del imperio zarista hacia el sur, buscando una brecha, buscando un sitio donde poder colocarse estratégicamente salidas al mar. Rusia nunca pudo tener una armada grande porque no Claro. tenía puertos grandes, ¿sí? Entonces, Pedro I, de hecho, es el que comienza la campaña, ¿no? no, me parece que es Alejandro I, con Alejandro I o Ya, Nicolás I, uno de los dos, ya en el siglo XIX, porque Pedro I es siglo XVIII, así es. Pero ya ¿ya? buscaban la expansión hacia las costas también. Ah, sí, 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 claro, desde Catalina estaban buscando eso. El Y tema es que, Catalina hereda el modelo de Pedro I y hace la expansión, claro. sí, sí, el tema es que cuando el Imperio Británico se toma las islas, la zona de la India, ellos se sienten amenazados porque los rusos empiezan a bajar. Los zar, el imperio zarista empieza a bajar buscando algún puerto donde llegar. Y si tú te pones a ver cómo es la geografía de la India, que es todo un valle y de repente es un muro donde están los Ujú. Himalayas,
Así es. Para ellos era importante estratégicamente defender ese muro. Y viene todo lo que viene con Afganistán de amortiguador y Afganistán mandándoles pateando a los británicos 2 veces y a los rusos 1 vez. Una cosa impresionante toda la historia del gran juego del siglo XIX, que es básicamente la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial en una versión anterior entre británicos y rusos en ese entonces. Así es. Estamos con señal, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, es preciso. Y aquí yo quiero acotar con las palabras, unas palabras de Xi Jinping, el presidente de China, del que Partido dijo lo Comunista. siguiente. Hace 2 semanas él dice, las relaciones entre Moscú y Pekín en la actualidad no es una simple estrategia bilateral. Él dice, es la suma de una serie de decisiones para el cambio y la preservación de la raza y de la especie humana. Mira tú esa declaración. Claro. Es decir, el nivel ya de estrategia que están llevando ya es, inclusive es hasta el de evitar a toda costa esta tercera guerra mundial o la guerra nuclear. Así es. Es que no me acuerdo en dónde leí a un gran estratega de relaciones internacionales que decía, hacía una alegoría y decía, a ver, los chinos hoy es como cuando tú ves en un barrio a la persona de tercera edad que tiene su plata y que no le interesa pelearse, no le interesa discutir, no le interesa meterse en ningún problema con nadie. Lo único que le interesa es que su plata siga creciendo. Y en ese objetivo va. Entonces, por ejemplo, ¿qué ofrece China a Argentina? China le ofrece ayudarle a pagar su enorme deuda reciente con el Fondo Monetario a cambio de algunas cosas. Por ejemplo, van a hacer un trabajo conjunto para construir aviones en Argentina. ¿Ok? Esa es la idea. Una de, hay muchos proyectos que hay en conjunto. Argentina, en este momento, con un Tibio Fernández, quiere entrar en los BRICS, pero el rato que hay la reunión de los BRICS, no manda a nadie. ¿Ya? Si tú te fijas en Sudáfrica, había representantes de Egipto, que fue nombrado para que entre, de Arabia Saudita, de Irán, de todos los países que iban a entrar en Hasta los los BRICS. africanos, ¿no? Claro, habían representantes, pero de Argentina no había nadie. ¿Qué dice Milei, el que puede ser el futuro presidente de Argentina? Él dice, nosotros no nos vamos a meter con comunistas, nosotros no nos llevamos con comunistas, es un libertario a morir. Y es su ley, es su forma de pensar, y él está en contra completamente de China, pese a que China ya no es un país 100% comunista, es un país que tiene unas cosas que te deja impresionado, ¿sí? Ya tiene un libre comercio, tiene un mercado, Mercado de capital, claro. claro, es impresionante. Dejó de ser comunista 100%, pese a que tiene ciertas cosas comunistas. Por ejemplo, el Estado sigue siendo el encargado de construir puentes, anda a ver los puentes que construye. Puertos, anda a ver el nivel tecnológico de puertos. ¿Cómo será que hasta Estados Unidos le contrata a China para construir puertos? Todo. Es una cosa impresionante el nivel tecnológico que tienen los chinos, es superlativo, ¿ya? Pero pese a todo eso, Milei lo que busca es ser político y dice, si yo llego, no hay BRICS. Entonces es una clara amenaza y vamos a ver si es que cómo responde el pueblo argentino ante eso. Pero ya te digo, más allá de eso, Fernández, si realmente estaba interesado, debió mandar a alguien allá. Hubiera Una mandado, vergüenza. claro. El otro día, Alfredo Jalife decía en su programa que él
cree, tiene la corazonada de que sí, posiblemente Milei llegue o quizás no, y el que llegue no quiera entrar a los BRICS todavía. Y que esa posición, porque los BRICS necesitan estratégicamente alguien que apoye en Sudamérica, esa posición la puede ganar Bolivia, ¿ya? Con el trabajo que está haciendo y que a él le da, decía Alfredo Jalife, a mí me da la corazonada de que va a ser Bolivia. Sería interesante, ¿no? Porque el litio que mueve Bolivia es impresionante y es el oro blanco del futuro. Y eso va a ser una de las guerras del futuro. Ya nos amenazaron desde Estados Unidos. El Comando Sur, la general la comandante del Comando Sur, diciendo de todo, ¿no? Que cuidado, que los recursos de Latinoamérica son de Estados Unidos y que ellos no van a permitir que alguien meta sus garras ahí. Entonces, a Latinoamérica se le va a venir cosas muy, muy, muy difíciles pronto. Eso hay que tener en Así cuenta. es, a nivel regional, así es, así es. Aparte de los climas políticos y etcétera que estamos viviendo, todo lo que hemos mencionado de los movimientos que nos está hablando la geopolítica y las estrategias que se están tomando, nos están hablando mucho de estos cambios que se están viniendo. Excelente, pues esta hora compartida, mi querido Giovanni, está de volver a hacer otra reunión para seguir Claro que hablando de sí. todos estos temas. Hay muchos temas muy interesantes que de aquí mismo se pueden seguir desprendiendo. Vamos a ver si hacemos una agenda y vamos marcando días y temas. Podemos Y hacer, también claro. este programa es pregrabado, pero también podemos hacer en vivo los sábados en la noche como lo solemos hacer. Y podemos seguir hablando de estos temas muy interesantes, porque consideramos importante también que todo el mundo esté al tanto de estos cambios y que tomen un poco más de conciencia acerca de la globalidad y el impacto que va a tomar también. Es decir, no estamos exentos, a pesar de que somos un país muy pequeñito, estamos dentro de todo el escenario mundial y de una u otra manera tenemos que estar preparados para cualquier cambio que se venga. Esto es indistinto de todas las tendencias políticas ni nada, sino pretendemos dar una visión objetiva de lo que está pasando en el mundo, las decisiones que se están tomando, hacia dónde nos están llevando esas decisiones de los líderes en las relaciones internacionales, en la política, en la geoestrategia inclusive, y en definitiva, en todo lo que engloba ya este cambio de economía a nivel mundial. Básicamente eso es. Entonces, nuevamente, Giovanni, te agradezco mucho. Vamos a marcar unos temas ahí para seguir conversando. A Por todo el supuesto. público en general, les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, sigan manteniéndose sanos sobre todo y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo a todos. Era el teorema de Triffin. Ya se me viene el economista y sí, estoy a tu disposición cuando tú quieras. Estoy abierto para cualquier tema a seguir conversando. Muchas gracias. Perfecto, un gusto. Cuídate, Giovanni, un fuerte abrazo.